la plutocracia, el sistema de quienes viven en la opulencia. En este capítulo intentaré descifrar aquellas verdades que no se gritan. Me alejaré de los espacios iluminados para observar a quienes, protegidos por la oscuridad, creen haber comprado el derecho a la impunidad y a salirse con la suya a pesar de tener todas las pruebas en contra. ¿Será la lista de Epstein un simple inventario de nombres? ¿O más bien el anuncio de una nueva arquitectura del poder? Entraré en este análisis de nuestra sociedad luego de invitarles a dar el me gusta, el suscribirse, el compartir o el comentar este capítulo. Por lo que finalmente hagan, muchas gracias. Empiezo este recorrido por las sombras. Les mostraré cómo la opulencia y la impunidad han construido un fuerte inexpugnable, amparándose en un juramento al estilo de los viejos códigos mafiosos, aquellos de la antigua omertá, en los que el honor criminal se protegía con el silencio cómplice de los involucrados, y que en este caso, finalmente, ha comenzado a gritarse. Preparen los oídos y la mente porque vamos a asomarnos al abismo de la élite, donde la ética se disuelve en el privilegio y el prójimo se convierte en un artículo para el placer. Imaginen que nos adentramos no en una geografía de mapas y coordenadas, sino en una suerte de biblioteca de sombras, donde los volúmenes no están escritos en papel, sino en silencios compactos y complicidades. Complicidades que se entrelazan como las hiedras de un muro que ocultan piedras antiguas. Hay que tomar en cuenta, haciendo un análisis semiológico de la realidad, que la llamada lista de Epstein no es meramente un catálogo de nombres respetables unidos en la infamia, sino el síntoma de una patología estructural, una suerte de entropía moral, la degradación inevitable de un sistema que, al acumular un poder absoluto, ha perdido la capacidad de mantener su orden ético original, devorando la propia humanidad de quienes la integran. Nos encontramos ante lo que algunos teóricos contemporáneos, analizando la plutocracia, el gobierno de la riqueza, donde el capital no solo compra bienes, sino también voluntades, definen como una secesión biológica en la que dos bandos de la sociedad se enfrentan: los humanos superiores, que detentan el poder y la riqueza, y los humanos comunes, los que sirven la mesa o terminan servidos en ella para el deleite del primero. No se trata de una metáfora sin valor, de las que está permitido olvidarse y que algunos autores como la socióloga Shoshana Zuboff, en sus estudios sobre el capitalismo de vigilancia, los identifica como esos modelos económicos que se lucran a escondidas, manipulando los datos personales de millones para predecir y modificar el comportamiento humano. O como este otro sociólogo, Wright Mills, que en sus reflexiones sobre la sociedad de las élites ya vislumbraba en los años 60 del siglo pasado cómo quienes detentan el poder, al alcanzar cierta masa crítica, generan no solo su propia atmósfera, sino también una especie de microsoberanía que les permite la creación de espacios geográficos apartados donde la ley del Estado tiene prohibida la entrada y donde la voluntad de un señor feudal moderno es santa palabra. En este escenario, la figura del poderoso no responde ya a la psicología del ciudadano común, sino a lo que el psicólogo Philip Zimbardo describió en El efecto Lucifer, de cómo personas comunes y corrientes se transforman en perpetradores de actos crueles bajo la influencia de entornos artificiales que les deshumanizan y les crean una disociación empática, una desconexión neurológica donde el otro deja de ser un semejante para convertirse en un mero recurso, en carne de cañón que será procesada por la maquinaria del deseo que actúa a sus anchas porque se han borrado todas las fronteras del castigo. Es aquí donde la crónica negra se funde con la filosofía, donde tales personajes, protegidos en sus fortunas como si fueran ciudadelas inexpugnables,
operan bajo el juramento criminal, típico de los mafiosos que dejaron atrás sus terrenos acostumbrados para colarse en los salones de las altas finanzas y de la política internacional, en los que cualquier persona, con el solo hecho de participar en actos abyectos, queda involucrada como si tales actos fueran la firma que les obliga a cumplir un contrato que, sin existir, tiene el mismo rigor de un contrato legal y que como tal funciona. Hay que comprender bien cómo opera este mecanismo. En estas altas esferas, la confianza no se basa en la virtud, sino en el chantaje sistémico, donde líderes íntegros dejan de serlo y se convierten en individuos domesticados por sus propios pecados. Son preferibles quienes tienen una mancha imborrable en su expediente, pues esa mancha va a funcionar como un grillete invisible que garantizará su silencio y su obediencia. Es una moneda de los secretos, mucho más estable que el oro y más letal que el plomo. Aquellos nombres, los nombres que figuran en esta lista, identifican a políticos, presidentes, académicos o magnates, quienes no solamente buscaban el placer prohibido, sino la validación de sentirse miembros de un estrato superior, de una casta de observadores, entre comillas, que miran el espectáculo humano desde fuera, también entre comillas, convencidos de que las leyes les mantendrían impolutos y libres de toda sospecha. Estas son las señales de peligro que debemos asimilar con urgencia cuando se está realizando la construcción de una biocapa social, una especie de división donde el derecho a la integridad física es un lujo y la justicia solo un simulacro que distraerá a la opinión pública, mientras que los involucrados deciden, en sus islas de impunidad, quién será el próximo activo a consumir. El peligro no es solo el crimen cometido, sino la aceptación de que el poder puede otorgar el derecho a vilipendiar la condición humana sin sufrir consecuencia alguna. Es una ironía casi insoportable que estos arquitectos del orden global, aparentemente preocupados por la sostenibilidad del planeta y el futuro de la especie, dediquen sus horas de asueto a desmantelar la dignidad de los más débiles con la misma frialdad con la que un contable corrupto maquilla cifras en libros de contabilidad. Cuando cae la tarde, quizá el verdadero misterio no sea cómo se pudieron ocultar tales fechorías durante tanto tiempo, sino descubrir que, para ellos, la verdadera obscenidad no era el acto criminal en sí, sino la posibilidad de que nosotros, la gente común, nos atreviésemos algún día a correr las cortinas y mirarles directamente a los ojos. Habrá entonces que recordarles que, incluso en las bibliotecas más oscuras, siempre hay una página que al ser pasada, termina por rasgarse. Aquí termino. Hasta pronto.